Estamos ya con nuestro invitado, las 7 de la mañana con 43 minutos. Le damos la bienvenida al ingeniero Arias. Aquí tenemos como Juan Arias, no sé si era Johnny Arias, que lo teníamos hace un instante, ya nos lo va a aclarar. Experto tributario, con quien vamos a conversar respecto a esta ley económica urgente, sus beneficios y las cosas que también hasta el momento causan inquietudes, ¿no? ¿Cómo está? Antes que nada, señor Arias, buenos días, bienvenido a CR Satelital. Le saluda Patricia Giler. Buenos días, Patricia, ¿cómo le va? Encantado. ¿John o Juan? John Arias, abogado. John Arias. Sí, así lo tenía. Bueno, finalmente la traducción viene a ser lo mismo, pero don John Arias, vamos con el análisis de esta ley económica urgente. Hay algunas cosas como las zonas francas que vienen estando allí desde hace muchísimo tiempo. Era una aspiración, en el caso sobre todo de la provincia del Guayas, desde hace muchos, décadas atrás, se lo ha hecho a través de consulta popular. El pueblo alguna vez dijo no. ¿Qué tan prudente es implementarla ahora en un gobierno tan corto como este? Empecemos con eso, que es tal vez la parte más visible, lo que más se ha hablado antes de ir a los temas tributarios en sí. Sí, bueno, recordemos cuál es el concepto de zonas francas, ¿no? Zonas francas básicamente es un espacio físico donde el Estado le otorga un permiso para poder ejercer un libre comercio. Y este libre comercio está enfocado principalmente en la manufactura, en la industrialización, en la producción, en la transformación de productos, ¿no? Escuchaba un poco a la ministra de la Producción en la Asamblea Nacional y hablaba mucho sobre estas zonas francas. Y su objetivo principal, tanto a nivel de gobierno como a nivel empresarial, pues es poder permitir que empresas del extranjero vengan a un sitio, a un lugar físico, y a través de ese lugar físico puedan producir, manufacturar o transformar mercancías para poder obtener beneficios tributarios. Al final del día está esto enlazado, sí, con los temas tributarios, porque en este espacio físico la norma establece que se dejarán de pagar impuesto a la renta sobre 5 años y luego de eso se pagará el 15%, ¿no? Entonces, es un beneficio tributario adicional. Recordemos que antes del 2021, de noviembre de 2021, que emitió esta ley reformatoria a todas las leyes tributarias, el gobierno de Guillermo Lasso, antes existían las normas que permitían las inversiones nuevas, ¿no? Entonces, si una compañía, una empresa extranjera o una empresa local quería hacer una inversión nueva en el país, utilizaba la norma que se estableció tanto en el gobierno de Lenín Moreno como en el gobierno de Rafael Correa en el 2010 con el COPSI, el gobierno de Lenín Moreno en el 2018 con la ley de fomento productivo, y permitía hacer inversiones nuevas en ciertos sectores. Esa ley fue derogada en el 2021 y hoy no tenemos ya leyes que permitan inversiones que traigan exoneraciones de impuesto a la renta. El gobierno de Guillermo Lasso quiso, luego de haber eliminado las inversiones nuevas y las exoneraciones de impuesto a la renta, presentó otra ley reformatoria, recuerdo que fue a las zonas de desarrollo económico, y estas fueron eliminadas y no fueron aceptadas por la Corte Constitucional. Entonces se quedó en el limbo este tema de las inversiones nuevas. Entonces definitivamente es importante volver a ese espacio donde lo teníamos antes, pero fue eliminado de manera errónea totalmente por el gobierno de Guillermo Lasso, pensando que podían pasar una ley nueva luego con las sedes, y finalmente se quedó en la nada. Entonces creo que es un paso inicial. No estamos volviendo a lo que sí era antes, que efectivamente era un incentivo para los empresarios, pero al menos tenemos un pequeño espacio donde puede ser aprovechado por los empresarios en este espacio físico que buscan pues traer inversiones principalmente del extranjero, y es como lo manifestó la ministra de la Producción. Bien, ahora, señor Arias, hay ciertos temas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, originalmente decía, y todos veíamos con buenos ojos, porque cumplía el presidente con su propuesta de campaña cuando hablaba de que exoneraciones para las empresas que contraten a jóvenes, no, creo que de 18 a 29 años. Pero también se agrega para quienes contraten a personas que hayan estado, que hayan cometido un delito y que hayan estado, por ejemplo, presos y que ya hayan cumplido su condena. Pero esto nos causa desconfianza desde el punto de vista legal, en cambio, porque hay ocasiones en que, mire, los líderes más violentos de las pandillas, a los cuales les dan 39 años de cárcel y resulta que salen después de 2, 4, 8 años. Y así una serie de personas que les dan determinado tiempo y a veces se quedan solo meses, pero ya cumplieron. Entonces, esta parte como que también nos pone un poquito a dudar de hasta dónde en la práctica puede ser positiva.
Sí, bueno, creo que eso va dirigido principalmente con una política de reinserción social por parte del gobierno, ¿no? Recordemos que en teoría, la teoría del meter a la cárcel, de meter en prisión a alguien, cumple con una finalidad de reinserción social, de rehabilitación, ¿no? Esta rehabilitación lo que busca es que la persona, valga la redundancia, se rehabilite en su conciencia y pueda pensar nuevamente y pueda renacer, por decirlo así. Si alguien estuvo preso 5 o 10 años y luego sale al mercado laboral y resulta que no tiene oportunidades de Correcto. empleo, porque al momento de que un empleador hace un registro de antecedentes penales y encuentra que esta persona estuvo presa, dice, afuera, esto no lo voy a contratar. Entonces, ¿qué sucede Correcto, con eso? pero Esta persona se ve la obligación de de volver a volver delinquir. a delinquir, evidentemente. Ya, Entonces, esto crea una barrera. correcto, pero ese es el espíritu de la ley, ¿no? O sea, dar esa ayuda, dar esa facilidad. Pero en la práctica, mi desconfianza es por el sistema de justicia, me explico, por el aparato judicial, o sea, porque vemos como los fiscales y jueces mandan afuera a quienes los encuentran armados, amenazando, disparando, a quienes han herido. O sea, es por la contradicción que hay, la falta de confianza que podemos tener en el sistema de justicia y que a la larga y a la corta viene a afectar el espíritu de la ley en esta parte. Sí, definitivamente en temas de delitos de esa magnitud, como usted menciona, nadie va a contratar a alguien que fue acusado de asesinato, nadie va a contratar a alguien que fue acusado de violación, evidentemente Y que no va a ser cumplió. complejo, ¿no? Y puede haber no cumplido, pero puede haber estado igual en prisión preventiva por 6 meses, que es lo que permite la norma, o en su defecto igual forma parte de los antecedentes que pueden ser revisados. Una cosa es tener un antecedente penal de haber sido sentenciado y otra cosa es tener un antecedente penal de haber sido denunciado, haber sido Okay. demandado o instrucción fiscal. Al final del día todo eso un empleador revisa, es parte de los antecedentes que valida un departamento de recursos humanos para identificar si es que un empleado puede o no ser un problema. Ahora, entonces lo que hace aquí es poner un poco en la balanza, ¿no? En la balanza hoy existe. Si tengo un antecedente penal, pues fuera de la compañía, porque no lo voy a contratar, no quiero problemas. Pero si hoy dice, ok, hoy tiene un antecedente penal, tomémonos un poquito más de tiempo a ver si vale la pena. Revisemos a la persona. Y esto, ¿por qué lo hago? Porque tú vas a tener un beneficio tributario del 50%. Entonces, si le pago $1,000 mensuales y resulta que el Estado me va a permitir deducir $500 adicionales, pues voy a pensarlo 2 veces, porque al final, indirectamente, el Estado me está subvencionando un sueldo que yo le voy a pagar al nuevo empleado. Entonces, eso deja pensando un poco y deja profundizar lo que hoy no existe. Entonces, hoy eso está totalmente vetado. Claro, Hoy no hay así nadie que es. tenga un derecho y eso al final del día uno va a ser contratado en función de sus méritos propios y si efectivamente estuvo 2, 3 años en la cárcel, pues eso va a ser literalmente un bloqueo y una suerte de evitar ese tipo de conflictos, ¿no? Y no lo contrato. Abogado, vamos a un tema que es, yo diría, el que más está causando inconformidad, o al menos así se lee a través de las redes sociales, y es el tema de los impuestos que aumentarían para la compra-venta de casas. Dice que para donación no, ¿no? Pero para la compra-venta de casas sí, que aumentaría, si no me equivoco, en el impuesto a la renta. ¿Y por qué es la preocupación y la satisfacción de quienes se dedican a este negocio? Porque dicen que esto les mermaría el capital, ¿no? Y entonces no podrían, se les llevaría la ganancia y entonces no podrían ellos evolucionar, no, tal vez ni siquiera mantenerlo, evolucionar y decir, voy aumentando poco a poco mi capital para comprar y vender una propiedad de mayor valor o para ir reuniendo y vender ya no solo una, sino dos, etcétera. Es decir, se verían, ¿cómo se compensaría esto? Porque tampoco es tan fácil. Hay muchos gastos a nivel de la venta de una casa, incluso de las donaciones, pero las alcabalas, por los bomberos, hay que estar al día en todos los impuestos, obviamente, prediales, etcétera. El registro de la propiedad, o sea, hay un gasto grande ya ahí como de 2,000 y pico de dólares. Y si se suma esto de aquí, o sea, el tema se va a poner lento, o me equivoco. Bueno, recordemos primero qué es lo que va a grabar el impuesto, ¿no? El impuesto va a grabar exclusivamente la utilidad. Es decir, todos los gastos que usted acaba de hacer Mm, referencia, si yo gasté en la casa $50,000 y resulta que mis gastos adicionales fueron 5,000, mi costo real es 55. Entonces, si yo la vendo mañana en 60, realmente tengo una utilidad de 5,000 y esos 5,000 son los que van a grabar impuesto a la renta. Ahora, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice hoy la norma y qué es lo que va a decir con la reforma? Hoy la norma dice que todas las personas naturales que hagan una enajenación ocasional, que es ocasional, es que haga hasta 2 ventas por año, que haga una enajenación ocasional, no grabará impuesto a la renta a esas ventas. Ahora, ok. la pregunta es, ¿quiénes venden más de 2 casas al año como persona natural? Le pregunto, Como ¿no? ¿Quiénes persona natural es poco probable.
Muy poco probable, ¿verdad? Ok, entonces lo que está tratando de hacer la norma, no digo que esté bien o mal, al final lo que quiero hacer es un análisis teórico. ¿Qué es lo que hace la norma? Dice, ok, nadie vende dos casas anuales salvo que se dedique a esa actividad o salvo que tenga la capacidad económica suficiente para poder comprar y vender dos casas al año. Entonces, pero la norma lo que quiere es ser un poco es limitar y decir, a ver, si yo no, lo que buscaba al inicio era no grabar a las personas que compran por una inversión y lo venden después de cierto tiempo o en su defecto compran su casa propia y la venden después de 10, 15 años de haber vivido ahí, no tiene sentido que no la grabe, que no grabe a dos personas a dos casas que venden de manera anual. Y por eso dicen, cada 5 años tú vas a estar desgrabado de impuesto a la renta. Entonces, ¿a quién realmente afecta esta norma? No afecta al ciudadano que tiene su vivienda propia, porque ellos no venden dos casas al año. Afecta al que puede estar invirtiendo y teniendo un giro del negocio relacionado a dos ventas anuales. Entonces, sí puede afectar a ese conglomerado. Ahora, hay otro tema en particular que también es importante, y es que de alguna forma veo que ha existido una balanza con este tema al respecto, ¿no? No es que estoy en acuerdo o desacuerdo, sino trato de buscar el fondo de la Explicarlo. norma Claro. en la práctica, porque al final del día uno puede decir, no, me van a perjudicar, pero ¿quién vende dos casas anuales? Muy Solo el poco que se probable. dedica a ello. Todo Claro. lo que se dedica a ello, exactamente. Entonces, vamos al otro punto. ¿Qué es lo que está haciendo la norma para poder balancear? Hoy están implementando una devolución de IVA para los promotores inmobiliarios. ¿Qué significa esto? Y es importante analizarlo a nivel económico. Hoy, todas las ventas inmobiliarias relacionadas a las viviendas o las oficinas tienen un IVA como parte del costo. ¿Qué significa esto? Si yo mañana construyo y vendo una casa, como vendo sin IVA, no voy a cobrar IVA y no voy a poder compensarlo. Es decir, todo lo que pagué de IVA es un costo para mí. Todo lo que pagué en materiales de construcción, todo lo que pagué para el movimiento de tierra, todo eso ahí que pagué, que tiene IVA, porque la ley obliga a que eso se facture y que tenga IVA, Así es. voy a terminar siendo parte del costo. Entonces, digamos que una casa mañana vale $50,000 y esos $50,000 tiene incluido un costo de IVA ahí porque yo tuve que pagar IVA para poder tener esa construcción de la casa. Entonces, digamos que esos 50 son 5,000. ¿Qué es lo que debería pasar con esta devolución de IVA? Debería pasar que el precio debe disminuir, porque esos $5,000 ya en la nueva ley, a través de la reforma, ya tendrían derecho a recuperarlo. Entonces ya no es un costo realmente, sino es un derecho de cobro futuro que los promotores inmobiliarios deberían poder recuperarlo. Por ende, los precios de las casas deberían bajar. Si los precios de las casas no bajan, significa que quienes se han visto beneficiados con esta devolución de IVA son los propios promotores inmobiliarios. Y ahí es donde podemos identificar si es que esa norma estuvo direccionada solo para un beneficio de muchos o beneficio de pocos. Ya. Es importantísimo esto último que dice, porque, por ejemplo, cuando uno ve una casa en cualquier sector, uno ve más o menos que mantiene el precio en los últimos años. Pero Uh -huh. estas constructoras nuevas, no, que empezaron vendiendo casas, no voy a nombrar ninguna, pero grandes extensiones, organizaciones que empezaron vendiendo y que tienen varias como subciudadelas, como suburbanizaciones adentro, empezaron vendiendo casas por $90,000 y que en cuestión de 3, 4, 5 años las casas cuestan 200,000, están a más del doble y que no se explica. O sea, eso sería... Sí, a ver, el aumento de las viviendas tiene miles de factores, ¿no? Y el IVA es uno de ellos. El IVA siempre ha sido un costo al final del día porque al vender una casa, usted la recibe a través de una escritura pública y la escritura pública no graba IVA. Y las normas establecen que los inmuebles no graban IVA en ese caso en particular. Entonces, sí, parte de ese costo que usted dice que ya sea elevado es el IVA. Entonces, ahora debería haber un efecto de reducción de precios en el sector inmobiliario porque ya no va a ser un costo. Eso quiero estar claro porque deberíamos medir esto en el mes de marzo, abril, mayo, cuando ya la ley entre en vigencia y ver que efectivamente estas disminuciones de precios se den. Si no se dan, están siendo beneficiados unos pocos a beneficio de esta ley. Abogado, quisiéramos tener mucho más tiempo para conversar, pero son ya en este momento las 7:57. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero quiero dejarle extendida la invitación para continuar en el análisis, porque usted ha sido bastante claro, explícito, para continuar en el análisis de esta ley. Hay muchos otros puntos que aún no los hemos tocado, ¿no? Y que es importante que los ecuatorianos sepamos exactamente cuál es el espíritu de esta ley económica urgente, de esta reforma tributaria que muy probablemente va a pasar, no sé si con
algunas correcciones o no de la Asamblea, pero que es muy probable que pase por cuestión numérica política en la Asamblea y que sería un documento que nos regiría de aquí en más. Quiero agradecerle por su presencia y por sus conocimientos para hacer red satelital. Encantado, Patricia, mucho gusto.